Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo realmente bendecido esta semana meditando en este apóstol de las cosas pequeñas, Andrés. Cuánta bendición hemos extraído reflexionando sobre los pequeños detalles de su vida, pero que nos dejan grandes lecciones. Así que damos gracias a Dios por la vida de este hombre que ha quedado plasmada con pequeños reflejos en las páginas de los evangelios. Ayer decíamos que este hombre trajo al Señor absolutamente todo, darlo todo, incluso la vida por Jesús. Qué importante es que el Señor encuentre esa respuesta en nuestros corazones. Hemos dicho que no somos fabricantes, que somos distribuidores, que el ministerio surge cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y eso fue precisamente lo que fue Andrés, un canal amoroso. Estuvo dispuesto a darlo todo, a poner su vida por Jesús. ¿Fue acaso un hombre de poca importancia, Andrés? Es la pregunta que encontramos en el comentario en nuestro cuaderno en el día de hoy. Decimos que absolutamente no. Andrés fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. Fue el primero en seguir a Cristo. Fue parte del círculo íntimo y tenía un acceso íntimo a Cristo. Su nombre está inscrito junto con el de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Y mejor que todo, tuvo una vida de privilegio haciendo lo que más amaba, llevar personas a Jesús. A veces queremos hacer nosotros esas cosas, pero claro, nuestro problema es que tenemos la tendencia a depender de nuestros propios recursos. ¿Cuáles son los recursos que a veces pretendemos tener como base para nuestro ministerio? Puede ser, por ejemplo, la experiencia. Ya tenemos tantos años vividos y conocemos bien el funcionamiento de la iglesia, del evangelismo, y ya la experiencia parece ser un recurso fundamental. Otra vez es el entrenamiento. Hemos tomado tantos cursos de liderazgo y nos hemos capacitado y hemos adquirido técnicas para dirigir la iglesia incluso como una empresa organizativa y administrativa, y puede que todo eso esté muy bien, pero ¿qué problema es cuando se convierte en una fuente de apoyo para nuestra vida y nuestro ministerio? Otro recurso puede ser el dinero, otro recurso puede ser también el talento, las capacidades que tenemos. Nos defendemos tan bien que nos arreglamos por nosotros mismos para llevar adelante nuestro ministerio. La educación, hemos recibido formación a lo largo de los años, títulos teológicos que vamos apuntando en todos los sitios que podemos para que todo el mundo sepa los carteles y las medallas que nos vamos colgando. Todos estos recursos que son muy buenos en sí mismos, y gloria a Dios si los podemos tener, se convierten en estorbos aparte de la gracia de Dios. Es decir, si en realidad yo no estoy apoyándome en esa gracia sobre gracia, esa plenitud de la cual tomamos todos, que mencionábamos ayer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, pues entonces esos mismos recursos se transforman en estorbo. El apóstol Pablo, con todas sus habilidades y entrenamiento, él sabía que el secreto de su ministerio eficaz radicaba en la gracia de Dios. Y así lo declaró: por la gracia de Dios
soy lo que soy, escribió a los Corintios, y les dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10. Por la gracia de Dios, Pablo era lo que era e hizo lo que hizo. Qué tremendo ejemplo nos deja el apóstol Pablo. Por eso es que como hijos y siervos de Dios podemos hacer uso de la gracia de Dios. En el libro de Efesios nos habla de las riquezas de su gracia, tanto en el capítulo 1, versículo 7, como en Efesios capítulo 2 y versículo 7. Nos habla de riquezas de la gracia de Dios. Ayer la comparábamos como un océano del cual sacamos pequeños cubos, como un niño con su cubo para construir castillos realiza en una playa en el verano. Dios es inagotable y nos supera de una manera extraordinaria. También la Biblia nos habla de las riquezas de su gloria. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y de estas riquezas también habla Pablo a los filipenses, cuando les dice en el capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que tenemos un Dios que suple, un Dios que provee, un Dios que es dadivoso y que tiene medios que están ligados a esas riquezas en gloria. Por eso Pablo afirmaba que Dios habría de suplir lo que a ellos le faltaba. También tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3 y versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchas veces me planteo el hecho de que cuando llegue al cielo, el Señor me va a llevar a un gran depósito y me va a decir, Walter, esto era lo que estaba a tu disposición. Y esto es lo que usaste. Y voy a decir, Señor, cuán necio he sido. Cuán pequeña ha sido mi fe. Cuánto me he perdido por no creerte, Señor, realmente. Y aquí nos habla de las riquezas inescrutables del Señor, de Cristo. Efesios 2:4 nos habla también de que el Señor es rico en misericordia. En misericordia. Qué tremendo es el hecho de que la misericordia de Dios se derrama abundantemente en nuestras vidas. La misericordia de Dios se hace efectiva en nuestra vida cuando el Señor viene a nuestro encuentro y nos orienta en la vida cristiana. Esa es una muestra de la misericordia de Dios. Él nos muestra el camino y nos indica hacia dónde debemos de ir. La misericordia divina no solo es la que nos saca de la miseria y nos libra de todo aquello triste y amargo que el pecado ha traído a nuestra vida. La misericordia de Dios nos toma de la mano como a Lot en Sodoma y nos tira, nos apura para salir de ese entorno pecaminoso, pero nos dice, mira, allí está el monte, allí está la salvación, es hacia allí a donde tú tienes que ir. La misericordia de Dios es activa y efectiva en nuestras vidas y es una misericordia abundante. Pablo dice, las riquezas es de su misericordia, Efesios 2:4.
Y también en Romanos 11:33 se nos habla de las riquezas de su sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y finalmente Efesios 2 Corintios 8:9 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amados hermanos, estamos desafiados a ser canales amorosos para la gloria de Dios, utilizando el fluir de los recursos divinos que fluyen de una riqueza de gracia sobreabundante e inescrutable que nos asombra, nos maravilla y nos desafía. Andrés aprendió a conocer esa gracia, la usó de una manera significativa. Trajo aquel muchacho a Jesús con los alimentos. Más tarde sería aquel a quien Felipe llamó para que juntos presentaran a los griegos a Jesús. Y luego le vemos preguntando al Señor junto con los discípulos acerca de lo que sucedería con el templo. Luego finalmente es mencionado en Hechos de los Apóstoles y luego ya no volvemos a saber, simplemente entendemos que se mueve junto con aquellas autoridades espirituales que guiaron los primeros pasos de la iglesia cristiana. Y es probable que cuando se desata la persecución después del sacrificio del martirio de Esteban, Andrés haya salido de Jerusalén para llevar el evangelio a lugares remotos, a donde llegó dispuesto a dar su vida. La historia secular nos habla de un sacrificio, de un hombre que amó a las personas, que predicó el evangelio aún colgado desde una cruz en medio del tormento y el suplicio, y que la persona que le había crucificado, indignado porque su esposa se había convertido, pues le ofreció quitarle de la cruz, pero Andrés se negó ya a ser quitado de allí. Y aquel hombre, probablemente, dice la historia, se suicidó. Una historia triste por parte de una persona que cerró su corazón al mensaje de gracia que Andrés predicaba. Esto es una historia secular que no podemos confirmar enfáticamente, no tiene el valor de la palabra de Dios, pero sí que hay bastante documentación que parece darnos cierta seguridad en relación al final de la vida de este siervo de Dios, que fue fiel en cosas pequeñas, pero que han quedado como grandes lecciones para tu vida y para la mía en esta mañana y en esta grata semana en la que hemos estado meditando acerca de él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, te alabo hoy por las riquezas de tu gracia, de tu gloria, de tu misericordia y de tu sabiduría. Son riquezas inescrutables que haces sobreabundar sobre los que te aman y te sirven con entrega y fidelidad. Gracias, Señor, por tu vida, amor y llamado. Gracias por contar con nosotros. En tu nombre, amén. Voy a colocar un link con un enlace a una de las alabanzas de nuestro grupo de alabanza para que cerremos esta semana devocional glorificando el nombre del Señor y alabándole con todo nuestro corazón. Que a Él sea la gloria, que tengáis un muy buen fin de semana y os espero el próximo lunes para seguir meditando en los discípulos del Maestro. Que el Señor os bendiga.
Bye.